Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Miércoles 10 de febrero. Las bolsas continúan en tendencia bajista a nivel global. Wall Street cerró a la baja en una jornada marcada por la volatilidad y el Dow Jones de Industriales se redujo un 0,08%, mientras el Standard & Poor's 500 se redujo un 0,07% y el índice compuesto del mercado de Nasdaq se redujo un 0,35%. Los operadores del parqué neoyorquino protagonizaron una sesión de gran volatilidad en función de toda la tensión que se generaba en los mercados de bolsas mundiales, ¿no? Los tres indicadores estuvieron debatiéndose entre avances y retrocesos, pero al final se vieron arrastrados por la caída de los precios del petróleo. El petróleo de Texas se redujo un 5,89% hasta $27.94, mientras el petróleo del Brent se redujo 7.70% hasta $30,32. Es decir, que la disminución de los precios del petróleo continúa en los mercados internacionales. Y la tensión en las bolsas europeas continuó tras la jornada de bajista escenificada el pasado lunes, cuando las bolsas superaron el 4% de las caídas y tocaron mínimos en más de 2 años y medio. Se publicaron datos a primera hora en Alemania que dan cuenta que la producción industrial se redujo un 1,2% en diciembre en la mayor economía de la eurozona, es decir, una disminución de 1,2%, un dato que se aleja por completo del repunte de 0,4% que esperaban los analistas. Y este es un aspecto que de inmediato impactó en las bolsas, sobre todo que Alemania es la locomotora de la eurozona. A primera hora, el índice Nikkei de la bolsa de Tokio cerró en una bajada de 5,4%, su mayor caída desde mediados del 2013. En Europa, buena parte de las miradas se desviaron hacia la bolsa de Atenas, hundida en el día de ayer un 8% en medio de alertas que generan nuevas fracturas en el gobierno de Alexis Tsipras. La bolsa de Atenas se redujo un 3%. El DAX de Frankfurt en Alemania se redujo un 0,83%, su nivel más bajo desde el 2014, mientras la bolsa en Milán se redujo 2,75%, la de Madrid 2,15%, la de Londres 0,88% y en París se redujo 1,5%. Es decir, que ha habido un impacto en las bolsas mundiales. Recordemos que todavía en China las bolsas están cerradas por la celebración del Año Nuevo. Antes de continuar con el caso europeo, vamos a comentar el hecho de que Barack Obama sometió al Congreso el próximo presupuesto por un valor de 4,1 billones de dólares. Este presupuesto se va a someter en octubre del año que viene, a 3 meses de expirar su mandato, y es un plan muy ambicioso que incluye aspectos sustanciales de la política económica y que él entiende que es un mapa de ruta hacia el futuro de la economía norteamericana. Por supuesto, los republicanos dan por descontado que este presupuesto no va a ser aprobado. Pero a donde queremos ir en este dato es a que el presupuesto está diseñado en función de un crecimiento de la economía norteamericana para el 2016 y el 2017 de 2,6%. Es decir, que estamos hablando de mantener ese ritmo de crecimiento moderado, lo cual está en línea con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Y cuando vemos esta disminución en el ritmo de crecimiento industrial de Alemania y vemos los indicadores que hemos ofrecido sobre el caso de la eurozona país por país
lo que nos estamos dando cuenta es que la desaceleración y el lento crecimiento, el enfriamiento de la economía global se va a mantener en 2016. Entre los valores más castigados en las bolsas europeas destaca el Deutsche Bank, que cotiza en mínimos históricos con una caída acumulada en el año 2016 de 41%. A las pérdidas de 6.800 millones de euros de las cuentas del 2015 se añadieron a las dudas ya existentes sobre la necesidad de mayores previsiones o por sus exposiciones a Volkswagen, que ha recibido fuertes multas y penalidades por el diseño de sus automóviles en cuanto a emisiones de gases en los Estados Unidos, y se ha descubierto aún en Europa y ha afectado de manera muy drástica las utilidades de esta empresa y las cotizaciones en bolsa. El incremento de la percepción de riesgo ha hecho que se dispare el tipo de interés de los CDS, que son los seguros de impago del banco, a pesar de que la entidad haya asegurado que no atraviesa un problema de liquidez. El mercado está muy débil y apunta a que el foco está ahora en el sector bancario, donde se está viendo reducción de los márgenes, cuestionando sus beneficios. Un entorno económico donde las preocupaciones se centran en el sector energético y financiero está transmitiendo aversión al riesgo de los inversionistas. En relación a los bancos, existe prudencia frente a este nerviosismo, y es que la banca está mejor capitalizada que en el 2008. Los bancos llevan mucho tiempo con un problema de un entorno de tipos de interés bajos que les hace prestar también a un tipo menor, y eso puede repercutir en su crecimiento. El hecho de que se dispare un CDS no quiere decir que eso sea el causante de un problema, sino que es una consecuencia de que se percibe un incremento del riesgo. En este contexto de miedo en el mercado, el inversor ha vuelto a buscar los activos de refugio, como es el bono alemán o el oro. Los títulos financieros del Standard & Poor's 500 han bajado más de 11% en lo que va del año. Ese es un desempeño peor que el de las acciones petroleras y energéticas, e incluso que el índice de mercados emergentes. Y los bancos europeos han caído aún más en lo que va del año. No solo el Deutsche Bank, sino el Unicredit, una reducción del 35%, el Credit Suisse, 30% de reducción, al igual que otros bancos que han perdido alrededor del 20%. Y es que las ganancias de los bancos han sido en general negativos. Las acciones del Credit Suisse cayeron a un mínimo de 24 años después de que registró su primera pérdida desde 2008. Esta tendencia, por supuesto, llega incluso JP Morgan, que tenía un trimestre abundante en Estados Unidos, advirtiendo sobre un desafiante comienzo del 2016 debido a la volatilidad de los mercados. Y en este sentido, los bancos están siendo afectados por la situación del petróleo. Pero hay un hecho importante, y es que, de acuerdo a Joseph Stiglitz, lo que estamos viendo en términos del sector bancario y viendo a partir de la gran recesión del 2008, es que las políticas dominantes después de la crisis en términos de ajuste fiscal y estímulos de los bancos centrales no han servido para estimular el consumo, la inversión y el crecimiento, por lo que hay que implementar otras medidas diferentes para abandonar la situación actual. Stiglitz plantea que ni la política monetaria ni el sector financiero están haciendo lo que se supuso que iban a hacer. Parece que las olas de liquidez se han dirigido de forma desproporcionada hacia la creación de riqueza financiera, inflando burbujas de activos más que a fortalecer la economía. Aunque en las últimas semanas las bolsas han caído con fuerza, para Stiglitz la capitalización bursátil como parte del Producto Interior Bruto Mundial continúa siendo demasiado elevada. El riesgo de que padezcamos otra crisis financiera, de acuerdo al Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, no puede ser ignorado.
Stiglitz sostiene que los bancos han utilizado el dinero que les ha inyectado los bancos centrales para guardarlo de nuevo en los bancos centrales como exceso de reservas. Estas reservas están remuneradas por la Reserva Federal de Estados Unidos, de modo que los bancos han ganado miles de millones de dólares simplemente guardando el dinero en lugar de dar crédito. Cree que para abandonar el estancamiento, los gobiernos deben actuar y efectuar grandes inversiones públicas en infraestructuras, educación y tecnología. Ese gasto debe ser financiado en parte por nuevos impuestos sobre el medio ambiente y aquellas actividades que afectan el medio ambiente y a los grandes monopolios. Y este es un aspecto muy importante porque nos presenta una visión interesante en torno a este aspecto de exposición a la banca que por supuesto no está bajo ninguna condición en el nivel de la gran recesión, previo a la gran recesión, ya que hay una serie de regulaciones importantes que se han planteado y los bancos tienen previsiones y capitales para afrontar esta situación, sobre todo por la quiebra de empresas petroleras que solo en el año 2015 son unas 46. Aquí lo interesante es el tema de las grandes inversiones en infraestructura, en educación, en tecnología que se están planteando, que es un elemento importante para revitalizar las economías con este lento crecimiento y que esto fundamentalmente debe ser orientado por el Estado a través del incremento de los impuestos. En el caso del nuevo presupuesto planteado por Barack Obama, se incluye una partida de incremento de los impuestos de 2,6 billones de dólares en la próxima década, que va a ir progresivamente incrementándose de manera de financiar esta inversión importante en términos de infraestructura que va a crear un mayor dinamismo en términos del empleo y un mayor rendimiento del capital humano a corto, mediano y largo plazo. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. Cita cultural, no le cambie.